Para muchos, la investigación clínica puede sonar a prestarse para hacer conejillos de indias. Para otros, es la posibilidad de acceder a la última tecnología en tratamiento de una enfermedad. Pero además, esta área de la salud puede ser una oportunidad de trabajo para cientos de profesionales y un importante ingreso de divisas para el país. Eso es lo que plantea el foro Pequeños Países, Grandes Oportunidades. La investigación clínica, una oportunidad país, que va a tener lugar el próximo sábado. El evento se va a centrar en diseñar una hoja de ruta para desarrollar este rubro en Uruguay. Pero, ¿qué es exactamente la investigación clínica? ¿Por qué sería importante traerla al país? ¿Qué posibilidades, no solo médicas, sino también económicas, abriría? Bueno, para hablarlo nos acompañan Luis Ubillos, oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, que organiza el evento, y también el español José Castillos Sánchez, que es neurólogo, investigador y docente en la Universidad de Santiago de Compostela. A los dos, bienvenidos. Un gusto que estén por acá. En el caso de José Luis, de José, recién llegado, recién hace unas horitas nada más aquí a Montevideo. Y en el caso de Luis, lo encontramos por teléfono allí en el Hospital de Clínicas. Un gusto estar que nos acompañen, ¿eh? Para mí es un placer estar con vosotros. Luis, ¿nos escuchás bien? Les escucho perfecto, muchas gracias también, un gusto estar aquí. Bueno, a ver, les pido primero a los dos como una definición básica para entrar el tema, ¿no? ¿Cómo definirían, cómo explicarían la investigación clínica? ¿En qué consiste? José. Pues... Adelante. Luis, si quieres tú empezar. ¿Quién rompe el hielo? A ver, ¿quién rompe el hielo? Bueno, yo como soy de fuera, a lo mejor me es más fácil romperlo, ¿no? Bien. Cuando me preguntan esto, suelo comentar siempre la misma anécdota, que de un profesor mío que decía: mire, tenga usted cuidado, nunca sea presuntuoso ni presumido, porque el 80% de lo que usted cree saber es mentira. Y lo malo es que no sabe cuál es el 20% que es verdad. Los conocimientos en medicina son muy cambiantes. Una verdad hoy deja de serlo mañana porque hay nuevas condiciones, se conocen nuevas cosas y es necesario ir adaptándonos nuestros conocimientos a las nuevas realidades. Investigar, al fin y al cabo, es eso, es cuestionarse si lo que estamos haciendo está bien hecho o se puede hacer mejor. Y eso es un labor de todos los días, no es algo que el médico, si es responsable y si es un profesional como tiene que ser, tiene que estar cuestionándose si le estoy haciendo lo mejor que sé o que puedo saber para ofrecerle a mis pacientes. Y eso es investigación clínica. No es nada muy complicado, es simplemente el tener la mente abierta y la capacidad crítica y la humildad para darnos cuenta de que las cosas que hacemos las podemos hacer mejor. Luis, ¿tú qué agregarías? No, justamente, completamente de acuerdo. Es la forma en que la ciencia avanza, es la forma que tenemos de encontrar nuevos tratamientos para los pacientes. Y, bueno, nuevos tratamientos, también pueden ser nuevos diagnósticos, nuevas estrategias de evaluación. Vaya que es cierto que tenemos un aumento hoy en día de opciones terapéuticas. En mi ámbito particular, que es la oncología, tenemos herramientas muy buenas, revolucionarias, diría yo, que han surgido de esto que decía José, que es la investigación clínica y esta forma de cuestionarse constantemente qué es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes. Entonces, justamente la investigación, en cualquiera de sus aspectos, la investigación clínica en particular, es la forma que tenemos los médicos de poder cuestionarnos y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que mejoren la calidad y la cantidad de vida de los pacientes. Uh-huh. Estamos hablando de que sobre todo se prueban, digamos, medicamentos o tratamientos en pacientes que están en determinada situación, cuyo, por ejemplo, que recibieron recientemente un diagnóstico muy complicado o que sus expectativas de vida por ese diagnóstico justamente son muy bajas. No, a ver, la investigación clínica es cuando un paciente tiene una enfermedad grave, lo mejor que le puede pasar es que tenga la suerte de poder entrar en un ensayo clínico. Porque si puede entrar en un ensayo clínico, primero, la seguridad con que va a ser tratado, los controles que se le van a hacer, el mimo que se le va a prestar a este paciente, es extraordinariamente grande por legislación. Es necesario trabajar con un enorme cuidado. Eso es interesante lo que dice, porque está el preconcepto o la idea de que, lo que yo mencionaba al comienzo, ¿no? Eso de que
prestarse como para ser un poco conejillos de India. Sí, pero mire, la viruela era una enfermedad mortal. Gracias a unos cuantos niños paisanos de mi tierra que los inocularon y que los trajeron a América para curar, hoy la viruela es una enfermedad que es totalmente erradicada, no existe. Los avances, cualquier avance en el mundo, o sea, no solamente medicina, está sometido a riesgo, por supuesto. Pero los márgenes de seguridad que hay en este momento son extraordinariamente grandes. Los mecanismos es decir, para ensayar un nuevo fármaco en un paciente, han pasado 10, 12, 15 años en donde se han sometido controles estrictos a nivel de laboratorios, en animales de experimentación sometidos a determinados controles, antes de llegar a controles sanos, claro. Es decir, a pacientes o a sujetos, sanos, y después llegar al paciente enfermo. O sea que, claro, se pasa por muchísimas fases. Claro, o sea, la investigación clínica como tal tiene muchísimas fases, ¿no? Una primera esa de laboratorio, claro, digamos, después incluso de animales, claro, y después... Nadie se puede creer que una persona iluminada de repente tiene una idea lúcida y coge el primer paciente y dice, voy a ver lo que le pasa a este paciente. No, esto no es así. Es un proceso terriblemente largo, complicado, a veces excesivamente largo y complicado, porque cuando hay enfermos que mueren o que quedan muy incapacitados de determinadas enfermedades, a uno le gustaría que ese proceso fuera más rápido para poder beneficiarse de los nuevos medicamentos. Y por otro lado, la misma ciudadanía que a veces dice, no quiero ser un animal de experimentación, que experimenten con nosotros, no queremos oír esto, pero al mismo tiempo nadie se resigna a que le digan, usted tiene una enfermedad que no se puede curar. Es decir, en este momento la opinión pública no exige, no permite el decir, bueno, ya no tengo nada que hacerlo. Es decir, claro, exige que los médicos, los investigadores le den una nueva solución a su problema. Y obviamente esta es la forma más seria para ir avanzando poco a poco, y se ha avanzado de una forma extraordinaria, ya que estamos en un ambiente muy oncológico en el Uruguay. Pues el cáncer antes era una palabra que simplemente dicha ya, bueno, a uno le ponían la cruz encima pero es decir, la opinión pública tiene que saber que gran cantidad de los cánceres en este momento se curan y que el cáncer está casi a un pelín de ser una enfermedad crónica y a otro pelín más de ser una enfermedad que se cura. Y por lo tanto, es decir, hemos avanzado gracias a la investigación clínica. Y esa investigación clínica es lo que nos hace disponer, como decía Luis antes, de nuevas dianas terapéuticas, de nuevos fármacos, pero también de nuevos procesos diagnósticos. Es decir, un cáncer de mama en una mujer en este momento con marcadores genéticos que nos permite saber exactamente qué tipo de cáncer de mama es, qué es lo que hay que hacer, cuál es el enfoque terapéutico en lo que se llama la medicina personalizada. No existe, a usted le duele la cabeza, le damos una aspirina, ¿no? Es decir, para muchas enfermedades cada vez se conocen más marcadores, más específicos, que la enfermedad no es igual en todos. La enfermedad es distinta a cada persona que la padece. Claro. Luis, en tu caso, a ver, enfocándonos en la oncología en particular, ¿qué oportunidades hoy en día se ven justamente en eso, a partir de lo que decía José? A ver, a nivel de oncología, primero que nada, los avances que hemos tenido es que todos surgen de investigación clínica. Hoy en día, por ejemplo, tenemos tratamientos dirigidos, como decía José, tratamientos a blancos moleculares muy específicos y tratamientos de inmunoterapia. Toda esa revolución que ha llevado en algunos casos a poder hablar de cronificación ha salido y ha surgido de investigación clínica y de estudios muy bien diseñados, de estudios serios, que tienen todos los procesos de seguridad de las fases previas hasta llegar a la fase 3, y que además el paciente es donde está mejor cuidado. Y no podemos olvidar también que en muchas guías internacionales, guías de los cuales uno se basa en la aplicación clínica constante, para determinadas situaciones muy puntuales, la opción terapéutica estándar es ingréselo de estar disponible en un ensayo clínico. Entonces, es fundamental tener esa herramienta. Pacientes que progresan rápidamente a un tratamiento adyuvante, que es el tratamiento que se hace luego de una cirugía, y que progresan. Esos pacientes tienen indicación, algunos, de entrar a un ensayo clínico. Pacientes que tienen enfermedades en que han superado los tratamientos estándar y que ya los han recibido.
frente a la progresión, y como decía José, que la mayoría de las personas tienen y necesitan, bueno, saber que hay una opción más, esa opción se llama investigación clínica. Y es por eso que tenemos que tener en Uruguay la chance de desarrollarlo. Ahí está. Después vale la pena hablar un poco más de la situación concretamente de Uruguay, pero a grandes rasgos nosotros acá no desarrollamos investigación clínica, ¿no? No, lamentablemente Uruguay tiene buena investigación básica o básica aplicada. Tenemos varios centros que desarrollan este tipo de investigación, las facultades, la Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, también tenemos el apoyo de la ANI, el Instituto Pasteur, obviamente, el Clemente Estable, todos esos, y me puedo estar olvidando de alguno en este momento, sepan disculpar, desarrollan una muy buena investigación básica o básica aplicada. Ahí, ¿qué quiere decir concretamente investigación básica aplicada en lo que estamos hablando, ¿no? En el proceso de la investigación clínica. Por ejemplo, yo tengo un marcador, una molécula prometedora, llego hasta el momento de desarrollarlo como un marcador. Lo pruebo en determinados tejidos humanos, primero quizás en animales, luego en humanos, y llego hasta ese punto en el que demuestro que podría ser prometedor. Uh-huh. Eso luego tiene que pasar a lo que es la investigación translacional y luego pasar a la investigación clínica, en el cual uno puede decir, bueno, ¿tiene un valor predictivo pronóstico ese marcador? O de hecho puedo tomarlo como un blanco para una nueva droga que sirva como tratamiento. Entonces ahí yo tengo que hacer un pasaje que es mucho más complejo, que es a experimentar directamente, y hay que decirlo con todas las palabras, en humanos, como con todos los controles que ya se dijo. A su vez, como yo decía, toda la investigación clínica que viene sponsorizada de las principales industrias farmacéuticas, que es cómo desarrollan sus drogas. Bueno, ahí está. Yo les iba a preguntar por ese aspecto, ¿no? ¿Cómo se financia principalmente la investigación clínica? Es a través de los grandes laboratorios, ¿no? Que son los interesados en seguir avanzando en tener nuevos medicamentos para determinadas enfermedades. Exacto. Está la investigación clínica independiente, pero la investigación clínica independiente tiene un tope habitualmente de financiación, y después la mayoría de las moléculas, incluso cuando son desarrolladas por universidades o por laboratorios públicos, para llegar al apalancamiento, para llegar a la investigación clínica, muchas veces son compradas por la industria farmacéutica y desarrolladas porque son los que tienen el capital para lograr esa expansión, para ese pasaje de lo básico a lo clínico. Claro. Entonces, la amplia mayoría de los trabajos hoy en día son sponsorizados por la industria farmacéutica. Bien, bien. Después volvemos sobre la situación en Uruguay en particular, pero estaba pensando, hablamos del campo de la oncología. En su campo, doctor Castillo, en lo que tiene que ver con lo neurológico, ¿se utiliza también? ¿Hoy en día es promisorio lo que se ha avanzado en esta rama? Claro que sí. Mire, yo recuerdo que cuando empezaba mi oficio como neurólogo, una enorme cantidad de enfermedades neurológicas no tenía ninguna posibilidad de tratamiento, ni pensarlas. En este momento yo creo que no existe ninguna enfermedad neurológica que ya no tenga acceso a tratamiento. Algunas se han conseguido curar, frenar, seguir una evolución, la esclerosis múltiple, una evolución, la migraña en muchas personas que lo padecen, la enfermedad vascular cerebral, el ictus, el stroke, no sé cuál es la terminología que utilizan ustedes aquí. En esas enfermedades logran interrumpir y mejorar el proceso, pero incluso en las enfermedades que en este momento son plagas, y van a ser plagas como la demencia, la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica, en este momento ya tienen acceso terapéuticos, no lo eficientes y eficaces que a uno le gustaría, pero ya lo empiezan a tener. Por lo menos mejora la calidad de vida del paciente. Y del cuidador del paciente, que también, no hay que dejarlo de mano, ¿no? Es decir, es importante también que mejore la calidad de vida de aquellas personas que están alrededor del paciente. Es la única forma de mejorar. Mire, las sociedades no avanzan poquito a poquito, es decir, las sociedades avanzamos a saltos, ¿no? Y los saltos en las sociedades y sobre todo en los cuidados sanitarios avanzan a través de la investigación. No hay otro procedimiento. Es que no hay otro procedimiento de comparar, o sí o nada. O nos dejamos como estábamos a principios del siglo XX, o cambiamos por completo y entramos de lleno en el proceso de buscar nuevos fármacos para nuevas enfermedades o para enfermedades que antes no tenían ningún proceso terapéutico.
Una consulta a ambos. Con respecto al paciente, si se mira del lado del paciente, ¿de qué depende que pueda ingresar o no a una investigación clínica? ¿Es una decisión, una voluntad exclusivamente de él? No. ¿Es una decisión que depende también del profesional que lo trata? Sí. ¿De qué depende? De muchísimas cosas. Es decir, los criterios de inclusión en un ensayo clínico, antes Luis hablaba de los ensayos clínicos en fase 3, pero incluso en fase 2, en fases más precoces, son terriblemente restrictivos. Y son restrictivos porque tenemos que trabajar con muchísima seguridad para el paciente. Entonces hace falta que sean perfiles de pacientes que cumplan determinados requisitos en primer lugar. Por lo tanto, es el profesional el que selecciona al paciente de acuerdo con su situación actual. Y por supuesto tiene que haber un consentimiento informado. Al paciente hay que decirle, mire, usted tiene esta enfermedad, esta es la evolución prevista para lo que tiene, aquí tenemos una nueva alternativa. Los riesgos de esta nueva alternativa son estos, ¿no? Pero usted puede libremente decir si sí o si no. Tiene que consentir que él va a apostar por eso. Y en mi experiencia de unos cuantos años de decirle que es excepcional aquel paciente que se encuentra apurado, que no tiene solución, que no apuesta por ser incluido en un ensayo clínico. Claro. No se le paga nada al paciente, ¿no? No, es totalmente prohibido pagarle algo al paciente. Porque no si accede al tratamiento gratis. Claro, es decir, el tratamiento es gratis y esto hay que hacerlo, obviamente, que no haya. Es decir, el interés comercial que puede tener una gran multinacional, que son las que compran, como decía antes, que compran las patentes y licencian las patentes del desarrollo que se produce en investigación más básica, simplemente pagan el desarrollo farmacológico con la vista puesta de que obviamente esto va a ser comercializado más adelante. Pero hay que darse cuenta de una cosa, de cada 1000 nuevas sustancias que las grandes multinacionales utilizan en estos estudios, en estos ensayos clínicos, una o dos salen adelante. Es decir, 900 y pico fracasan porque no cumplen las expectativas de que se habían obtenido. Por lo tanto, tampoco es que el negocio sea extraordinariamente grande para ellos y hay que apostar porque las grandes. ¿Pero esas 1000 sustancias llegan a ser probadas en los pacientes? Dependiendo de la evolución. Hay 4 fases en el desarrollo. Hay una fase 1 que es muy preclínica, una fase para mirar la toxicidad de esa sustancia en sujetos sanos, es decir, en sujetos que hay que mirarles si esa sustancia puede ser tóxica o no tóxica, se hace hasta llegar pues a una fase 2B en donde miramos ya los niveles o la cantidad, la dosis del fármaco que es necesario, un estudio en fase 3 en donde el paciente no sabe nunca si va a recibir el fármaco o si va a recibir una sustancia placebo, porque no hay que condicionar el resultado. ¿Eso se hace también dentro del tratamiento? ¿Ponerle un placebo para...? Es totalmente obligado de que el médico que lo dé y el paciente sean ciegos, es un doble ciego. El médico no sabe si lo que está administrando es el fármaco o es un placebo y el paciente tampoco sabe si le están administrando el fármaco o el placebo. Claro. Para tener una seguridad absoluta de que no hay otras interferencias en el medio que puedan condicionar los resultados. Claro. No, pero me quedé pensando en esa cifra que decía de 1000, ¿no? De 1000 sustancias, solo 2 salen adelante después y son exitosas comercialmente, ¿no? Pero eso también, claro, limita las esperanzas quizás de los pacientes, ¿no? Sí, claro. Por eso... No es que solo no van a acceder a algo nuevo y ya, o sea, las expectativas también son limitadas. Por eso lo que decía Luis antes, no solamente hay que frenar, sino que hay que estimular y potenciar que se hagan muchos ensayos clínicos, porque es la única, si aumenta el número, aumentan las probabilidades de ir encontrando soluciones para los problemas más graves que tenemos en este momento en nuestra sociedad. Claro. Lilian, por ejemplo, un docente nos escribía más temprano, investigación clínica es algo bueno, pero en el fondo es la legalización de la experimentación en humanos a mayor escala y sin pagarle al paciente. Sí. ¿Qué dicen con este tipo de mensajes, ante este tipo de mensajes? En resumen, es cierto lo que está diciendo la persona que lo está preguntando, pero el motivo final es avanzar en el conocimiento. Entonces, hay que avanzar en el conocimiento y se hace gratis. No se puede pagar al paciente que el paciente está recibiendo. Es decir, no es que... Entonces sí consideraríamos que al paciente hay que pagarle porque está siendo sometido a algo. No, está siendo sometido a la posibilidad de que un nuevo fármaco sea exitoso para él. Si es exitoso,
yo creo que no hay mejor forma de pagarle a un paciente que curarle una enfermedad. Claro. Hay un aspecto que quizás vale la pena volver, Luis. Tengo entendido también que estos tratamientos, después el paciente, si efectivamente le sirve la droga que se le suministra y demás, puede continuar con el tratamiento gratis durante toda la vida. Bueno, eso depende de la legislación de cada lugar donde se hagan los ensayos. En la mayoría de los lugares, usualmente cuando se hace el contrato con el sponsor, si el tratamiento está siendo efectivo, se continúa con el tratamiento porque se mide hasta progresión o que haya una toxicidad inaceptable. Entonces, en la medida que el tratamiento está siendo efectivo, más allá de que pueda haber una publicación en el medio que asegure que el fármaco, los resultados son buenos, el paciente debe seguir recibiendo la medicación. Por lo tanto, esto también va de la mano con lo que es el ahorro del sistema, porque muchos de estos pacientes, si no, tendrían que ser tratados con alguna otra alternativa terapéutica, que lo tiene que pagar el sistema de salud. Cuando estamos hablando a veces de resultados que no son tan buenos y de repente podemos ofrecerle algo que es potencialmente mejor y que el sistema de salud ni el paciente van a pagar por esa medicación. O sea que yo creo que ahí también hay una ventaja, como decía José. Bueno, si el paciente obviamente no recibe, creo que no sería bueno, no es ético que el paciente reciba una remuneración por ser reclutado a un ensayo, sobre todo que el reclutamiento es muy estricto en base a criterios de inclusión y exclusión. En definitiva, el paciente está recibiendo ese plus, que es tener un tratamiento que es potencialmente mejor, en una condición que es francamente mejor, que es con controles estrictos, no solamente del oncólogo en este caso, sino de cualquier disciplina, pero de todo lo que lo rodea. Porque, por ejemplo, si el paciente tiene que hacerse una tomografía de control, esa tomografía va a estar informada con determinados criterios, va a estar informada con determinada celeridad y en determinado momento. Y así puedo ir a todo el resto de las condiciones, o sea, exámenes de sangre, exámenes de imagen, todo eso. El beneficio en cuanto a gestión de la salud, de la investigación clínica, se desparrama como mancha de aceite en todo el sistema de salud una vez que esto está funcionando y es conocido. ¿Qué es exactamente la investigación clínica? ¿Por qué sería importante traerla al país? ¿Qué ventajas tienen los pacientes? ¿Qué oportunidades brinda en el ámbito económico? Bueno, eso es lo que plantea el Foro Pequeños Países, Grandes Oportunidades, la investigación clínica, una oportunidad país, que tendrá lugar este sábado. Para profundizar en este tema, esta mañana nos acompañan el doctor Luis Ubillos, que es oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, que organiza justamente este evento, y el español José Castillo Sánchez, que es neurólogo, investigador y docente de la Universidad de Santiago de Compostela, y que viene justamente como uno de los participantes desde el exterior. Doctor Castillo, le iba a preguntar, a ver, nosotros decíamos recién, acá en Uruguay no tenemos básicamente investigación clínica como tal desarrollada. Ya hablaremos con Luis también de qué falta para desarrollarla. Pero vayamos al caso de Galicia en particular. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cuántos años hace que están trabajando en particular en el desarrollo de la investigación clínica? Galicia tiene una universidad de 600 años de antigüedad, la Universidad de Santiago de Compostela, y una facultad de medicina de 362 años en donde se creó. Por lo tanto, la experiencia en investigación básica, fundamentalmente, es larga y desde hace mucho tiempo. El ámbito de la investigación de Santiago de Compostela, en ese sentido, en investigación básica, pues lleva varios siglos funcionando. Tenemos un extracto y un pozo importante. Pero yo no sé si es que los gallegos siempre somos especialmente emprendedores y que por eso hay un gallego en todos los sitios, especialmente en Uruguay, debe haber unos cuantos también. Por ejemplo, en toda Europa, en el primer sitio donde se utilizó el éter como anestésico fue en Santiago de Compostela. ¿Sí? Se probó cuando fue la epidemia de polio, por primera vez
los pulmones de aceros, el primero que se hizo fue en Santiago de Compostela. Y más recientemente el primer aparato de tomografía computarizada que existió en España en el año 1972 fue en Santiago de Compostela. Es decir, que hay pues una tendencia, tenemos en ese sentido pues una tendencia, una predisposición a innovar y a buscar cosas. A buscar cosas. Tenemos que tirar para adelante todo, sea como sea. Y en ese sentido pues tenemos una experiencia en este momento de experimentación clínica y lo que se llama justamente ahora y lo que estáis hablando vosotros, de los ensayos clínicos, aproximadamente de 2 décadas, que hace unos 20 años que empezamos, que es cuando se empezaron a utilizar los ensayos. Empezamos al principio pues modestamente en ensayos fase 4, que eran estudios ya observacionales, que es distinto, es cuando ya un fármaco ya ha sido incluido, ver lo que pasa en las nuevas poblaciones con ese fármaco. Eso ya tiene mucho menos riesgo, tiene menos importancia, es un estudio confirmatorio. Pero era la forma de empezar a acceder al mundo en donde uno se hace conocer y donde le da confianza a las grandes multinacionales para decir, oiga, yo lo sé hacer y lo puedo hacer dignamente bien y puede usted contar con nosotros. Ahí empezamos a los estudios en fase 3, seguimos con los estudios en fase 3, en este momento pues en nuestro medio se hacen aproximadamente del orden de 150 a 160 ensayos clínicos por año en fase 3. Y desde hace unos años ya estamos en fases precoces porque nos interesa participar ya desde el comienzo. Fases precoces es ya en fase 2, incluso en fase 1, y hemos montado una unidad dentro del hospital para los ensayos en fase 1 y en fase 2, en esas fases precoces. Ahí que estamos hablando de fases mucho más precoces en el ensayo, Hay muchos ensayos clínicos en fase 1 que ya acaban en fase 1, no siguen adelante, o llegan alguno a fase 2 y también acaba. ¿Pero ahí ya con probándolo en pacientes? O... Sí, en pacientes. O sea, estamos hablando de esa fase ya en pacientes. En pacientes, pero en fases muy precoces. Muy precoces del desarrollo clínico. Y entonces, pues fue un trabajo como el que ustedes están intentando hacer ahora, empezar. Es decir, hay que empezar en un momento determinado y hay que liarse la manta a la cabeza y decir, bueno, pues aquí estoy yo, aquí estamos y que ponemos nuestros medios a disposición de las multinacionales que, como decía Luis, en este momento es los que tienen el dinero para ayudarnos a avanzar en la experiencia. Y además, ellos tienen el dinero, pero no pueden hacerlo si no es contando con nosotros, porque nosotros tenemos en este momento lo otro, que es el profesional que es capaz de identificar, seleccionar adecuadamente el paciente para ser sometido a ese ensayo clínico. ¿Esto ha repercutido en la salud, en la asistencia en general de los pacientes? ¿Tienen alguna medición de ese tipo? Por supuesto, claro. Es decir, que el grado de progresión en este momento... la calidad de un hospital occidental se mide, entre otras cosas, por el número de ensayos clínicos que hace. Es decir, porque eso quiere decir que es un hospital lo suficientemente bueno para que confíen en él para hacer los ensayos clínicos. Y cualquiera entra en la prensa y decir, pues, determinado persona muy conocida se ha ido a la clínica Mayo, a Houston, a los Estados Unidos, para probar un nuevo fármaco. Porque van ahí, porque justamente son sitios en donde la calidad de la atención y le van a hacer... No van allí para administrarse un tratamiento totalmente ya de uso clínico. Van a esos grandes centros y la gente va a esos grandes centros a buscar el fármaco más nuevo, más potente, más selectivo que pueda solucionarme un problema que con la fármacos que tengo en este momento a mi disposición no puedo darle más solución. Ahí lo estamos viendo solo desde el punto de vista de los beneficios para el paciente, ¿no? Pero imagino desde el punto de vista, hoy lo mencionábamos también, ¿no? Ingresos para el país o para la región en caso de convertirse evidentemente en un centro de investigación clínica, en la formación de profesionales también, ¿no? En todo, mire, es decir, un país que dependa de las royalties de los otros países es un pobre país. Es decir, no tiene riqueza propia. La riqueza propia es cuando uno participa en la generación de la riqueza. Y participar en la generación de la riqueza en el ámbito biosanitario, en el ámbito biomédico, es participar en los ensayos clínicos desde el principio. Es generar riqueza y que yo forme parte de esa cadena de generar riqueza. Y la riqueza en medicina es, en primer lugar, la mejor solución para el paciente, pero en segundo lugar es una riqueza económica. Nosotros hemos logrado montar
todo un instituto de investigación sanitaria exclusivamente a base de los beneficios económicos directos en euros directos que nosotros conseguimos de los overheads y de lo que pagan las industrias sanitarias para hacer esta investigación. Claro. Luis, acá en Uruguay, ¿por qué no hemos podido avanzar en este campo? ¿Por qué no está desarrollado? Bueno, en realidad fueron varios problemas. Uruguay tuvo en algún momento algunos ensayos abiertos. Estoy hablando de hace unos cuantos años, ya en la década de los 90, y ahí empezó a decaer hasta el momento que tenemos 0 ensayo clínico sponsorizado reclutando, que es un problema que tenemos que destrabar. En eso ha estado vinculados varios factores, entre ellos no podemos olvidar que los tiempos regulatorios acá en Uruguay son en todos lados, son fundamentales. Los sponsors necesitan una respuesta clara y rápida, y a veces si no podemos cumplir con esos tiempos, el centro puede quedar afuera, porque los tiempos de reclutamiento se agotan, el estudio deja de reclutar, y Uruguay tampoco es que puede incluir para un estudio una cantidad impresionante de pacientes como de repente puede aportar Brasil. Brasil de repente se puede dar el lujo de demorar un poco, pero cuando abre el ensayo recluta mucho. Claro. Uruguay tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo y tiene que ser muy profesional. Luego se suman algunos aspectos quizás de inexperiencia ligado a el poco reclutamiento y los pocos estudios abiertos, y eso ha llevado a que hemos quedado fuera un poco del espectro de lo que miran las multinacionales para poder hacer sus inversiones. Por eso es que un poco el objetivo de este foro, como lo decía José, parece que los fase 1 son los primeros, pero serían en realidad lo más fácil o lo más factible, quizás menor riesgo para el inversor sobre todo, son los fase 4. Y la confianza se debe empezar a ganar con profesionalismo y velocidad a nivel de esos estudios quizás primero, para ir ganando terreno en los fase 3 y acá un tiempo poder ahí sí ponernos como un objetivo claro los fases precoces. Pero tenemos que dar todos esos pasos que tienen que ver con, primero, el convencimiento, que las personas sepan que esto, como se dijo al principio, tu primera frase es lo que resume muchas veces, somos conejillos de India. Bueno, no, esto es un derecho, más que un conejillo de India. Ojalá, siendo un poco sarcástico, uno pueda ser conejillo de India en algunos momentos que lo necesita hacer, porque todos los beneficios que ya dijimos. Claro. Entonces, primero tenemos que tener el convencimiento de que esto es bueno para el país por todo lo que hemos estado hablando, y luego dar los pasos regulatorios y dar los pasos de profesionalización de los centros también, porque esto no es yo tengo un rato libre y puedo conducir un estudio. Acá lo que tengo que hacer tengo que tener tiempo para dedicarle. Por eso va de la mano también con la creación de puestos de trabajo. Si acá podemos remunerar personas, oncólogos u otras especialidades, o incluso enfermería, incluso gente de facultad de química que se pueda formar para dedicarse a esto, estamos generando opciones para los pacientes, recursos humanos bien pagos y altamente calificados, no podemos olvidarnos de eso. Por eso es que tenemos que dar esos pasos convencidos en forma conjunta para poder acelerar los procesos regulatorios y acelerar la incorporación de centros de investigación a los distintos prestadores. Estoy pensando también, hay un tema hasta de equidad, ¿no? Hoy en día quienes acceden a esta medicina más avanzada, que puede estar en una fase experimental o no, pero pueden tener oportunidad, son aquellas personas que están dispuestos a pagarse un tratamiento en el exterior, acá en Uruguay, ¿no? O sea, quiero decir, que son de Uruguay, que pueden viajar al exterior para hacerse determinado tratamiento. Sí, absolutamente. Uruguay tiene determinados pacientes que pueden pagar tratarse en el exterior. Hay que ver si ese lugar en el exterior, si es un ensayo clínico, acepta pacientes del extranjero. Eso depende un poco de las condiciones de cada centro. Pero si no estamos por ejemplo, los recursos de amparo, las drogas que no están accesibles, la judicialización o el pago de bolsillo para drogas que sí ya se sabe que son efectivas. En ese caso ni siquiera es una investigación. Pero la investigación clínica podría ahorrar un poco de ese problema, porque podríamos poner pacientes o en fase 4 de determinados tratamientos o incluso en fase 3, pero que aún así son mejor probablemente sean mejor que el brazo control que se les estaría ofreciendo. Así que sí, obviamente hay un tema de equidad. Lo más equitativo es que
todos los uruguayos tengamos acceso a poder por lo menos plantearnos, no va a haber un ensayo clínico para todo, al menos al principio, Claro. pero por lo menos plantearnos que existe en Uruguay la posibilidad de aplicar un ensayo clínico y que todos los médicos lo tengan como una opción en la cabeza. Este paciente lo puedo derivar a tal lado porque lo pueden reclutar. Desde el punto de vista de los grandes laboratorios, de las multinacionales, igual podemos ser atractivos, digamos, como población para probar ensayos clínicos, teniendo en cuenta la limitante que tenemos en cuanto a los pocos que somos, al mercado como tal. Sí, yo creo que podemos ser absolutamente atractivos por varias razones. En primer lugar, somos una población muy homogénea. Uruguay es una población chica pero muy homogénea. No tenemos dificultades de traslado, o sea que una distancia la más grande en Uruguay son 600 kilómetros más o menos, o sea que perfectamente uno puede plantearse generar algunos centros. No es esperable que todos los centros de asistencia tengan un centro de investigación, pero sí generar el expertise para poder trasladar. Y lo que tenemos que apostar, y que Uruguay tiene, son profesionales que están muy bien calificados. Entonces, tenemos profesionalismo, tenemos población, y si yo no me equivoco y José me corrige, la población de Uruguay es más o menos, un poco mayor quizás a la población de Galicia. Hay provincias en Argentina, como La Rioja, que tienen muy buena investigación clínica, tienen una gran cantidad de ensayos reclutando, y son provincias mucho más chicas y reclutan dentro de la provincia. O sea que el número, el N en Uruguay, yo creo que puede ser corregido con velocidad y profesionalismo, que es a donde tenemos que apostar. O sea, poder tener una política que diga, si esto nos interesa, tenemos que aprobar rápido. Obviamente no estamos obligados a aprobar cosas que se riñan con la ética. Acá hay comité de ética que la analizan, acá hay en todas partes del mundo, y son ensayos que ya están, por ejemplo, son multinacionales, están en Estados Unidos, están en España, Francia, en varios países, y nosotros lo que tenemos que hacer es analizarlos desde el punto de vista ético, pero aprobarlos, porque muy probablemente ya estén autorizados en otros centros. Y eso, vincularlo a profesionalismo, es decir, acá el sponsor paga por el dato puro, o sea, el paciente pasa a ser un dato que nosotros se lo tenemos que dar bien, no podemos cometer errores, porque eso se repercute en que el sponsor está invirtiendo de forma ineficiente. Por lo tanto, profesionalismo y velocidad pueden, a mi criterio, compensar la población chica, que tampoco es una población tan chica si lo comparamos con otras regiones, como mencioné, que hacen muy buena investigación. José. Sí, yo si me permitís un poco el chiste, obviamente el tamaño no importa. Y no importa en absoluto porque aquellos países que en su momento determinado tuvieron más capacidad de reclusión de pacientes, como fue Rusia, China, Brasil, sin embargo, últimamente han dejado de ser reclutadores de ensayos clínicos porque la calidad de los resultados no era buena. Entonces, hay que buscar una relación entre el tamaño y la eficacia, como decía Luis. En Galicia es bastante menos que Uruguay. Nosotros somos 2.700.000 habitantes, vosotros sois 3.400.000 sí, o 3.300.000, es decir que en ese sentido sois más grandes. Con una ventaja es que la mitad de la población vive en Montevideo, es decir que por lo tanto está concentrada. Y es un problema, y Luis lo ha expresado perfectamente, de eficiencia. Es decir que si vosotros tenéis buenos profesionales y tenéis los pacientes, tenéis que ofrecer la imagen de que esos pacientes para las farmas van a ser muchísimo mejor, porque son pacientes bien seleccionados, bien cuidados, que van a ser muy bien monitorizados y por lo tanto los resultados son muy fiables. Y eso es lo que importa. Claro. Es decir, y por lo tanto el vender la imagen en ese sentido es buena. Pero a mí me gustaría, como soy de fuera y en ese sentido pues soy no tengo condicionamientos locales para decirlo, que la administración se tiene que cargar las pilas de todos los países, y hablo de la mía, no hablo de otras administraciones, porque la administración tiene que agilizar los procesos burocráticos. Es decir, si a mí me ofrece un ensayo clínico y le contesto sí dentro de 8 meses, claro, resulta que en esos 8 meses un montón de otros hospitales en el mundo ya les han dicho que sí y el ensayo clínico ya está terminado. Cuando yo le digo que sí, en el mejor de los casos es que ya, bueno, no hace falta usted que entre ahora. La administración tiene que darse cuenta. La administración no es que tenga que pagar a los investigadores,
directamente, pero sí tiene que facilitar que un investigador clínico le pueda dedicar el número de horas suficientes para que esa investigación salga adelante. Es decir, me tiene que descargar de otras funciones para que yo esa investigación la pueda hacer. Y eso es fundamental que lo haga. Si la Administración es consciente de que la investigación es algo prioritario para el país, porque la riqueza del país va a venir de la investigación, no va a venir de la compra de licencias de los demás, sino va a venir de la investigación que crea propiamente, tiene que apostar directamente por eso. Y hay muchos países en el mundo de que aquellos países que han apostado por la investigación son los países más ricos y los países que más prosperan. Y aquellos países que a lo mejor vivimos de las dávidas o de las caridades de otros que investigan, que decía don Santiago Ramón y Cajal, pues esto es muy complicado, que investiguen ellos, ¿no?, que investiguen los demás, pues son aquellos países que a lo mejor vamos a la zaga de los otros que son prioritarios. Pero los políticos de mi país, ¿no?, y no hablo de los de otros porque no lo sé, siempre dicen que la investigación es fundamental, que es clave, que es lo más importante que nos puede pasar, que hay que solucionarla en la siguiente legislatura. Porque en la actual legislatura nunca se soluciona. Siempre te dicen que sí, tienes toda la razón, la investigación es fundamental. Bueno, eso será el objetivo de la siguiente legislatura. Ya está bien. Es decir, que por favor que sea en esta, ¿no?, porque los enfermos están ahí y lo exigen, y la sociedad debe exigir que la investigación propia del país, que al mismo tiempo me va a mejorar a mí, va a mejorar al paciente, va a mejorar el tejido industrial de los sitios donde vivimos, va a mejorar la riqueza y va a mejorar nuestra percepción de que somos buenos. Porque si no, es que parece que somos un poco aquellos vivimos de la caridad de los demás. Luis, tenemos que ir cerrando. Te pido una respuesta casi de telegrama. Tengo dos preguntas de los oyentes que quiero trasladarte. Una es si los ensayos clínicos son solamente farmacéuticos o se puede admitir otro tipo de ensayos clínicos, como electromagnéticos, por ejemplo. Desconozco qué se refiere con ensayos clínicos electromagnéticos. Los ensayos clínicos pueden ser, como dije, terapéuticos, que esos son los más farmacéuticos, pero también puede haber técnicas diagnósticas, por ejemplo, hacer determinada imagen es mejor o que no hacerla, o en qué situaciones. Ahora, no sé exactamente a qué se refiere con ensayos electromagnéticos. Habría que ver un poquito eso. Y la otra consulta de un oyente es cuál sería la reglamentación o legislación para esto, si es necesario cambiarla, ajustarla, establecer algún cambio significativo en ese sentido respecto a lo que tenemos hoy. Sí, Uruguay tiene una normativa que en realidad está actualizada el 3 de junio, que es un decreto que es nueva, o sea, está muy basada en lo que era la anterior, pero con algunas novedades. A mi criterio, deberíamos mejorar algunos elementos que sean más claros las políticas dentro de la normativa y sobre todo los plazos de evaluación. Yo creo que se arreglaría esto con ajustar un poco lo que ya tenemos, o sea, como punto positivo es que existe una normativa, creo que hay que ajustarla un poco, hacer algunos cambios y después respetarla, ¿no? Obviamente, por supuesto. Claro. Doctor Luis Ubillos, oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, esta organización que es la que convoca el evento de este sábado, como decíamos, pequeños países, grandes oportunidades, la investigación clínica, una oportunidad país, y el doctor que viene de España, de Galicia, José Castillo Sánchez, neurólogo, investigador y docente de la Universidad de Santiago de Compostela, que va a disertar el sábado. Gracias a los dos, un placer tenerlos por acá, y bueno, nos quedan más preguntas seguramente, vamos a seguir entonces viendo cómo avanza este tema, a partir también un poco de lo que sea esta instancia del sábado, donde buscan poner el tema arriba de la mesa, ¿no? Y empezar por lo menos a generar masa crítica y ver qué expectativas hay de poder desarrollar entonces la investigación clínica aquí en nuestro país. Para mí es un placer estar con vosotros. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a José también por venir, es una gran oportunidad. Un abrazo, Luis.